y, finalmente, la comunicación entre ellos y las células efectoras localizadas en la superficie ósea. Con ello, pudimos predecir la formación de la estructura interna de distintos huesos y la modificación de la distribución espacial de la densidad ósea en un fémur humano tras implantación de una prótesis de cadera, con una buena correspondencia con resultados experimentales en cuanto a cantidad, localización y temporización de la reabsorción ósea producida. Las características de los tejidos biológicos citadas y los mecanismos de autorreparación aludidos son resultado de los aproximadamente 3,8 miles de millones de años de evolución de la vida en la Tierra. Durante este tiempo, la naturaleza ha ido abandonando o mejorando distintas soluciones hasta conseguir las más eficientes. Los modelos que fallaron en la competencia por la supervivencia son los fósiles de hoy, mientras que los que han sobrevivido son las historias de éxito. Muchas de las capacidades de los organismos vivos tienen un enorme potencial para ser imitadas y utilizadas por el ser humano. Ese es precisamente el objetivo de la biomimética, término que proviene de las palabras griegas bios, que significa vida, y mimesis, que significa imitar. Veamos a continuación algunos ejemplos. Las hojas de loto están siempre limpias, a pesar de crecer en estanques muchas veces rodeadas de fango. Ello es debido a la superhidrofobicidad de su superficie, que a su vez es consecuencia de su topografía y composición. Las células epidérmicas de la hoja forman asperezas o papilas que la dotan de rugosidad a escala microscópica. Además, la superficie está cubierta con mezclas de hidrocarburos de cadena larga que tienen una fuerte repulsión al mojado. Las gotas de agua resbalan sobre las papilas, arrastrando las partículas contaminantes y consiguiendo un efecto de autolimpieza. Estas propiedades de superhidrofobicidad y autolimpieza inducidas por la rugosidad se están tratando de aprovechar en distintas aplicaciones. Una pintura de exterior autolimpiable se vende hoy día bajo el nombre comercial de Lotusan. También se están desarrollando recubrimientos autolimpiables para vehículos, cristales y textiles. Los tiburones se desplazan a altas velocidades con un consumo de energía mínimo. El ingenioso diseño de su piel, formada por pequeñas escamas en forma de diente llamadas dentículos, ribeteadas con ranuras longitudinales paralelas a la dirección del flujo de agua, permite reducir el coeficiente de arrastre entre el 5 y el 10% y autolimpiarse de ectoparásitos, lo que conduce a una gran eficiencia en el movimiento dentro del agua. Speedo creó en 2006 un traje de baño hecho de poliuretano y con una textura basada en los dentículos del tiburón, que dio lugar a controversia en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 tras romperse un gran número de récords, lo que llevó a su prohibición posterior. Hojas de plástico transparentes con una estructura ribeteada longitudinalmente se han utilizado en el Airbus 340 con objeto de reducir la resistencia a fricción, mientras que otros fabricantes de barcos y aviones están intentando imitar la piel del tiburón en sus cascos y fuselajes. Estos son solo algunos pocos de los múltiples ejemplos de aplicaciones biomiméticas que pueden encontrarse hoy día. De hecho, se estima que los 100 productos biomiméticos más importantes han generado entre 2005 y 2008 alrededor de 1.500 millones de dólares y estas cifras se incrementarán de forma muy importante en los años venideros. Sin embargo, es en el campo de la ciencia de los materiales donde las lecciones que la naturaleza nos da se multiplican y enriquecen, siendo muchos los ejemplos de materiales ingenieriles cuya estructura se ha basado en la de tejidos biológicos como la seda de araña, el nácar, el hueso o biocomposites blandos. Una propiedad particularmente deseable para las generaciones venideras de materiales estructurales es la capacidad de autorreparación que poseen los tejidos biológicos. Las propiedades mecánicas de un material vienen limitadas en última instancia por la cohesión entre los átomos que lo componen. Para conseguir un material resistente y rígido necesitamos empaquetar átomos con una densidad y fuerza de atracción tan altas como sea posible. No es pues sorprendente que el diamante, compuesto por una red muy densa de pequeños átomos de carbono unidos entre sí mediante un enlace covalente muy potente, sea el material natural más duro conocido, mientras que en el grafito los átomos, también de carbono, se disponen en planos unidos más débilmente entre sí, haciendo de él un material exfoliante y muy deformable en direcciones paralelas a dichos planos. La aparición de defectos durante el proceso de conformación de un material o el daño inducido por las cargas externas tiene un importante efecto negativo sobre su resistencia y rigidez. Ello da lugar en muchas ocasiones a deformaciones e incluso a la rotura ante cargas muy inferiores a las necesarias en el material sin defectos. Como consecuencia,
el desarrollo de materiales más resistentes ha progresado históricamente mediante el paradigma de prevención de la aparición y propagación de defectos. Por el contrario, los tejidos biológicos utilizan un concepto completamente distinto. Estos materiales incluyen mecanismos que permiten la reparación autónoma y continua de defectos. Así, por ejemplo, el tejido óseo no es tan resistente como para evitar la aparición de microgrietas, más bien al contrario, estas son omnipresentes. De hecho, si los huesos estuviesen diseñados tal como pensaba Galileo, para resistir sin fisurar las cargas a las que están sometidos, tendrían que ser mucho más gruesos y pesados, requiriendo un gasto energético muy superior para su movimiento y mantenimiento. El esquema autorreparador es mucho más eficiente, conduce a secciones menores, reduce el riesgo de rotura y ralentiza la degeneración y envejecimiento del tejido. Aparece entonces un nuevo paradigma, propio de los materiales autorreparables y alternativo al de prevención del daño, el control del daño. Según esta propuesta, la aparición de defectos no es un problema si se puede controlar su evolución mediante algún proceso de autorreparación. Un ejemplo bien conocido es el comportamiento autorreparable del mortero utilizado por los romanos como adhesivo entre las piedras naturales o ladrillos utilizados para muchas de sus grandes obras civiles. Aunque ese material no tiene muy buenas propiedades mecánicas, ha mantenido sin descomponerse ni romper infraestructuras de gran envergadura durante más de 20 siglos. Esta excepcional durabilidad es consecuencia de la reacción química de este con el agua del ambiente, que conduce a una disolución controlada y reprecipitación de nuevo material que rellena las microgrietas que aparecen ante carga. Es importante remarcar que la permanencia de estos edificios es una demostración clara del enorme impacto que el paradigma de autorreparación podría tener en la durabilidad de los materiales. Aunque los materiales autorreparables no son, por tanto, completamente nuevos, es solo ahora cuando esta propiedad se trata de imponer intencionalmente. La investigación en el diseño y creación de materiales auténticamente autorreparables comenzó con el trabajo de Dry en 1994, pero despegó con el trabajo seminal de White y colaboradores en 2001. Estos investigadores embebieron microcápsulas huecas rellenas con un líquido adhesivo en una matriz de material epoxi. Cuando una microgrieta atraviesa alguna cápsula, ésta rompe, liberando el adhesivo que fluye por la superficie de la grieta, rellenándola, curando y solidificando. El hormigón también puede hacerse autorreparable de una forma relativamente simple mediante la incorporación de una fracción de cemento sin reaccionar. Esta fracción reacciona con el agua conducida por las microgrietas en forma de capilares, endureciendo y rellenando la grieta. Sin embargo, este proceso es bastante lento, con duración de días. Para acelerarlo y mejorarlo, se ha patentado el uso de bacterias de una variedad altamente resistente a ambientes alcalinos como el hormigón, que añadidas a este lo son en forma de esporas. Tras despertar de este estado como consecuencia, por ejemplo, de la presencia de agua, las bacterias producen excremento de su nutrición que se comportan como material sellante, restaurando la capacidad portante. Las esporas pueden permanecer intactas hasta 200 años, por lo que este material mantiene su capacidad autorreparable durante muy largos periodos de tiempo. Los recubrimientos y pinturas son una de las aplicaciones más atractivas para la autorreparación por varias razones: su pequeño espesor, la presencia de una gran superficie libre y la presencia de un sustrato. El pequeño espesor implica que las dimensiones de las grietas son pequeñas, lo que facilita su reparación. La gran superficie hace que la probabilidad de aparición de daño sea muy elevada, y finalmente la presencia del sustrato y la superficie libre permiten la fácil provisión de agente reparador. Recientemente se ha introducido un recubrimiento autorreparable en la industria automotriz que hace desaparecer las rayaduras bajo la acción del sol. Solamente, también se está trabajando activamente en incorporar esta propiedad de autorreparación en algunos metales y cerámicas. En nuestro grupo nos hemos centrado en el desarrollo de modelos matemáticos con objeto de comprender mejor el proceso de autorreparación en recubrimientos, así como diseñar estrategias de mejora basadas en la biomimética, en concreto en el proceso de cicatrización de heridas cutáneas que habíamos estudiado previamente. A partir de estas consideraciones se nos presenta una pregunta inmediata. En lugar de imitar las propiedades de los materiales biológicos, ¿por qué no fabricarlos directamente? ¿Por qué no fabricar órganos completos? Miles de personas, millones, ingresan directamente a los hospitales de todo el mundo esperando un trasplante. Pero debido a la carencia de órganos, solo un pequeño porcentaje lo recibe. Por ejemplo, el tiempo medio de espera para un trasplante de hígado en Estados Unidos es de 2 a 3 años, con un 20 al 30% de pacientes que no lo sobreviven.
Para solucionar este problema, en parte, se viene trabajando desde hace más de 50 años en el diseño y desarrollo de órganos artificiales, que en algunos casos, como por ejemplo las válvulas cardíacas, ha sido muy exitoso. Sin embargo, con el advenimiento de la biología molecular y la manipulación celular y genética, entre otros avances, están apareciendo nuevas propuestas en la línea de promover la regeneración autónoma y, en último término, la creación de órganos naturales completos in vitro. Este conjunto de técnicas se encuadran dentro de la denominada ingeniería de tejidos. En la actualidad, el procedimiento seguido en ingeniería tisular sigue los 3 pasos siguientes. Primero, se obtienen células madre o células del tejido en cuestión, bien del mismo paciente o de un donante. El segundo paso consiste en aumentar el número de células en varios pasajes de cultivo in vitro. Seguidamente, se procede a su sembrado en un soporte que se suele denominar andamio, scaffold en inglés, que se trata durante un cierto tiempo en un bioreactor que aporta nutrientes, elimina residuos y estimula la proliferación, diferenciación y adhesión celular. El último paso es la implantación in vivo del andamio sembrado para promover la formación de nuevo tejido. El andamio es, por tanto, un elemento esencial en la ingeniería de tejidos. Cuando las células se dividen, diferencian y organizan en tejidos y órganos durante el desarrollo embrionario, producen mezclas de filamentos proteicos que conforman la matriz extracelular propia del tejido. Esta matriz, además de ofrecer un soporte tridimensional para las células, es un medio con una fuerte carga de señales bioquímicas y transductor de estímulos biofísicos que las células entienden. Sin embargo, la síntesis de una matriz extracelular suficientemente próxima a la real está todavía fuera de nuestras posibilidades. Es por ello que los especialistas han intentado fabricar soportes más simples, los andamios, cuyo objeto es soportar las primeras cargas una vez colocado in vivo y proveer a las células de un lugar donde adherirse, proliferar, diferenciar en su caso y servir de guía para la formación de nuevo tejido. Habitualmente se requiere también que el material del andamio degrade a lo largo del tiempo para ser sustituido progresivamente por tejido neoformado, que será quien finalmente rellene el defecto original. Existen centenares de propuestas de materiales inorgánicos, orgánicos o híbridos como base de andamios. Además, el tratamiento superficial y la funcionalización de andamios mediante recubrimientos favorecedores de la función celular son muy comunes, con objeto de proveer a la matriz base de señales adecuadas. Más recientemente se ha comenzado a utilizar como andamio biomatrices descelularizadas, donde un órgano se trata eliminando las células y con ello muchas de sus características antigénicas que conducen al rechazo, manteniendo por el contrario su estructura soporte. Además del uso rutinario de válvulas cardíacas ya aludido, más recientemente se ha conseguido descelularizar corazones, tráqueas o hígados y se está trabajando activamente en otros órganos. Como hemos indicado, los andamios sembrados se tratan en el interior de bioreactores. El diseño de un bioreactor es muy exigente, ya que se trata de mimetizar en ellos el entorno real in vivo, controlando la temperatura y la composición química del medio y del gas de incubación, además de proveer estímulos bioquímicos como factores de crecimiento e inducir otros biofísicos como el flujo controlado de un fluido o las cargas directas sobre el andamio que favorecen la adhesión celular y la consecución de una matriz extracelular de calidad. Finalmente, un bioreactor debe ser compacto, mantener la esterilidad, permitir la fácil reposición del medio y el acceso al andamio para su monitorización. En nuestro grupo hemos patentado un diseño de bioreactor que está siendo comercializado por una empresa spin-off de la Universidad de Zaragoza, Evers Medical Technology, cuyo objeto principal es precisamente el diseño y fabricación de bioreactores a la carta. Todos estos progresos, junto a otras maravillas técnicas actuales, han sido posibles gracias a la aportación concurrente de avanzadas tecnologías que han venido configurando una nueva especialidad ingenieril, la ingeniería biomédica o bioingeniería. Aunque entendida en su sentido más amplio, la bioingeniería ha estado con nosotros por milenios, sus raíces actuales se hunden en el final del siglo XIX, cuando Wilhelm Röntgen descubre accidentalmente los rayos X, antecesores de las modernas técnicas de imagen médica, como la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética nuclear o la tomografía por emisión de positrones, que permiten acceder a los secretos más íntimos de la morfología y fisiología humanas de forma cada vez menos invasiva. En la actualidad, el sector de las tecnologías sanitarias es uno de los mayores crecimientos en los países desarrollados, lo que ha conducido a una demanda creciente de profesionales e investigación relacionados con la concepción, fabricación, certificación y comercialización de equipos, instrumentos y tecnologías médicos. Según el último informe de 2009 del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos,
la ingeniería biomédica tendrá en ese país un crecimiento en la oferta de empleo del orden del 72% entre 2008 y 2018, mucho mayor que la media del resto de ingenierías. Son centenares las universidades que ofrecen estos estudios en la práctica totalidad de los países de la OCDE. En España, sin embargo, solo un número muy reducido de universidades, una de ellas, la de Zaragoza, han venido ofreciendo másters y doctorado en este ámbito. La implantación del esquema Bolonia está cambiando el panorama. En este momento están en fase de diseño e implantación una decena de grados en ingeniería biomédica en distintas universidades de nuestro país, algunas de ellas con muy poca tradición, pero que han entendido su importancia actual y futura. Por otro lado, la creciente interacción entre biología e ingeniería resaltada anteriormente está empezando a configurar un nuevo perfil que complementa al de la bioingeniería tradicional y que se ha venido a denominar ingeniería biológica. La primera, la bioingeniería, se ha venido conformando en torno a aplicaciones en el ámbito de la asistencia clínica, como el diagnóstico y distintas terapias biofísicas de rehabilitación, dejando la aplicación de terapias químicas a la farmacología y a la biotecnología médica. Por otro lado, la segunda, la ingeniería biológica, todavía en definición, trata de problemas del tipo de los comentados anteriormente, donde la interacción entre física, química y biología son esenciales para conseguir un nuevo ingenio artificial con raíz biológica o una nueva metodología o desarrollo biológico derivado o apoyado en tecnologías físico-químicas. Así como la bioingeniería es una especialidad basada en la aplicación, es decir, se define por aquellos a los que sirve, como también ocurre con la ingeniería de minas, agronómica o civil, la ingeniería biológica es contrariamente una especialidad basada en una ciencia, la biología, como también lo son las ingenierías mecánica, eléctrica o química. Varios son los campos que podemos asegurar constituirán el futuro de la ingeniería biológica. Entre ellos se encuentran la fabricación de materiales orgánicos con estructura y propiedades similares a los fabricados por los seres vivos como primer paso para la creación de tejidos y órganos, es decir, la ingeniería tisular. Aunque se han producido algunos éxitos realmente espectaculares, como la generación por parte del grupo de Warnke de una mandíbula completa a partir de una estructura base de titanio sobre la que se depositaron células madre que dieron lugar al tejido óseo tras implantación en la espalda del paciente, la aplicación rutinaria de tales estrategias permanece todavía fuera de nuestra capacidad, siendo sin duda uno de los campos de mayor futuro de la ingeniería biológica. Otro ámbito es el desarrollo mejorado o adaptado de materiales y conceptos biomiméticos. Además de los materiales autorreparables ya citados, otro ejemplo de gran interés es el de los polímeros electroactivos. Son estos materiales poliméricos que pueden deformarse de forma controlada mediante la aplicación de un campo eléctrico. Ello abre posibilidades para la sustitución de músculos naturales por artificiales, la creación de robots con formas y movimientos biológicos y muchas otras aplicaciones. Un último ejemplo se refiere a la creación de vida artificial, es decir, la síntesis de vida desde componentes no vivos. Por supuesto, este objetivo incorpora múltiples condicionantes filosóficos, sociales y morales en absoluto resueltos y que, como ha ocurrido siempre ante avances científicos que han implicado cambios cruciales en la persona o en el comportamiento social, se irán resolviendo y adaptando a los logros científicos. El ejemplo reciente de la bacteria artificial creada por Craig Venter a partir de ADN sintético introducido en el citoplasma sin carga génica de otra bacteria idéntica ha mostrado las posibilidades de futuro y despertado muchos de estos temores. Estos son solo algunos de los ejemplos de la creciente importancia de la ingeniería biológica, que es también común a otros campos frontera de la ciencia actual, donde interaccionan disciplinas otrora separadas, los ámbitos que deberíamos denominar transdisciplinares, como la sociología, la economía, la tecnología del arte, el medio ambiente, la nanotecnología o la cognosciencia, entre otros. Una explicación parcial de este hecho nos la dan principios físicos universales. La termodinámica nos enseña que es precisamente en las interfaces entre diferentes donde se producen los cambios más rápidos y significativos, por lo que no es de extrañar que sean los entornos multidisciplinares y multiculturales los más ricos e innovadores. En mi opinión, y como consecuencia, la adscripción formal de la investigación y docencia a ámbitos predefinidos y altamente estáticos
que pudo tener sentido en los siglos anteriores, cuando el avance científico era más lento y la información disponible necesitaba de acumulación y consolidación, ya no parece posible. Pero es que además, como decía Russell Ackoff, científico y pensador, las disciplinas son categorías que facilitan el relleno del contenido de la ciencia. La naturaleza no está organizada en la forma en que lo está nuestro conocimiento. Más aún, el cuerpo de conocimiento científico puede y ha sido organizado de muy diferentes maneras. No existe un único camino con prioridad ontológica. La interacción entre ingeniería y biología es un buen ejemplo de esta multiplicidad de opciones disciplinares. Así, la oferta de estudios de ingeniería biológica como tal es todavía escasa, quedando hoy día relegada a unos pocos campus que, sin embargo, son algunos de los de mayor excelencia internacional. Sin embargo, existe consenso en que la unión entre físico-química aplicada y ciencias de la vida será uno de los principales vectores de desarrollo humano del presente siglo. Es por ello que cuanto antes debemos empezar a disponer los medios para su mejor desarrollo. Como expresa un proverbio africano, el futuro pertenece a aquel que se prepara para él desde hoy. La continuidad basada en lo disponible y consolidado es desde luego más cómoda y confortable, pero conduce a estar siempre detrás de los audaces, limitando oportunidades. Seguir la senda de los más innovadores obliga a adoptar mecanismos de información, decisión y ejecución más dinámicos y flexibles, capaces de reorientar rápida y eficazmente los objetivos y formas de trabajo, además, obviamente, de mantener y potenciar nuestras fortalezas, reconocer a nuestros mejores investigadores y a nuestros más motivados formadores. Apertura, cambio, anticipación son algunas de las palabras clave de la investigación actual. En su conjugación eficiente nos jugamos gran parte de nuestro futuro y de la sociedad a la que servimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Doblaré, por esta magnífica lección tan estimulante. Luego la comentaré con más detalle en mi intervención. Por favor, los padrinos pueden pasar a recogerle. Procedemos a continuación a la toma de posesión de los nuevos profesores titulares y catedráticos de nuestra universidad. El secretario general llevará esta parte del acto. Ruego a los señores profesores que se dispongan a prestar promesa o juramento. A ver si nos ponemos en pie. No, nosotros. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrático de universidad
o profesor titular de universidad, de la Universidad de Zaragoza, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de Aragón y los estatutos de esta universidad. María Elósegui Itxaso. Sí, juro. Fernando Galtier Martí. Sí, juro. María Ángeles Magallón Botalla. Sí, prometo. Abelardo Martínez Iturbe. Javier Raso Puello. Ángel Barrasa Notario. Sí, prometo. Javier Ibáñez Fernández. Luis Miguel Pascual Orts. Susana Alicia Sarson Gleiser. Ana Isabel Alcalde Herrero. Luis Alberto Anel Bernal. Sí, prometo. María Victoria Arruga Laviña. Luis Beltrán Almería. María Natividad Blasco de las Heras. María Begoña Calvo Calzada. Joaquín Coronas Cerezuela. Ángel Gregorio Chueca Sancho.